¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto estar con usted. Usted sabe que en los últimos tiempos, en todas las entrevistas que he hecho con personalidades famosas, historiadores, economistas, filósofos, pensadores, todos, escritores, les he hecho una pregunta que la vengo repitiendo. ¿En qué lugar de nuestra historia se quebró la bisagra? ¿Dónde, viniendo como veníamos, se dobló el camino y agarramos por otro lado los argentinos? La inmensa mayoría, yo diría un 80% de las respuestas apuntaron a un solo momento de nuestra historia, el golpe de 1930. La última que tuve fue con Marcos Aguinis, donde le hice la pregunta al aire y me dijo exactamente eso, el golpe de 1930. Pero hasta ahí todos me habían aportado más o menos de que se terminaba la democracia, venía un aire más autoritario, pero en realidad no había mucho aporte. Y Aguinis me abre los ojos en algo que es muy importante. Me dice, veníamos de un populismo irigoyenista, que ya Irigoyen en su primera presidencia de 1916 a 1922 se manejó más o menos bien, pero en la segunda su espíritu de conquistar a las grandes masas estaba totalmente despierto y en acción. Entonces, aparte de eso, aparece algo que es fantástico en ese momento y es desde Europa nos empiezan a exportar la moda del fascismo. Es decir, Mussolini en 1922 inaugura una época fascista. Hitler ya estaba empezando a dominar en Alemania, si bien es cierto que se consolida en el 33, cuando asume, pero ya el fascismo hitleriano también venía imponiéndose. Y entonces la combinación que se da en 1930 es la de un individuo populista como Irigoyen desplazado por un fascista como fue José Uriburu. ¿Por qué digo fascista Uriburu? Uriburu, durante su época que termina el colegio militar, había sido enviado a Alemania durante 3 años al colegio militar alemán, que en esa época estaba invadido por fascistas, para perfeccionar sistemas de implementación de tácticas de guerra, etcétera, etcétera. A tal punto, Uriburu era un fascista, que sus camaradas de armas lo llamaban Von Pepe. Entonces, cuando uno ve lo que ocurre, dice, bueno, ahí fue la razón, los antecedentes, las causas de la caída de un gobierno democrático. No obstante que antes había intentos, la revolución de 1890, la de 1893, la de 1905, hubo intentos, pero nunca se derrocó al gobierno. En este momento, en esa época, en 1930, sí se derrocó un gobierno. Entonces, sí, bueno, ¿qué fue lo que colaboró? Y el fascismo, que estaba de moda imponiéndose en la Argentina, la mayoría de los intelectuales hablaban del fascismo como una novedad. Eso era lo que estaba ocurriendo en Buenos Aires. Ocurre el espíritu ambicioso de militares que les interesaba tomar el poder, con un Uriburu a la cabeza que era un fascista total. El crack de 1929, que había dejado un saldo terrible en todo el mundo y en Argentina no se pudo escapar, por lo tanto también eso seguramente deben haber influido. Ahora bien, todos esos condimentos, luego viene lo que se denominó la década infame, pero cuando uno quiere analizar por qué el populismo, por qué ese quiebre de la década del 30, y se da cuenta que después todos tomaron eso. Pero esto, al margen de quienes tengan sentimientos especiales hacia el general Juan Domingo Perón, al margen de eso, Perón perfecciona eso, porque Perón en el fondo era un populista. Él se había dado cuenta cómo impactar a las grandes masas que además querían ser escuchadas. Cuidado que los trabajadores que seguían a Perón no eran delincuentes, querían ser escuchadas y nadie las había escuchado hasta ese momento. Él descubre, pero también Perón era un fascista, ese era el tema. Perón admiraba a Benito Mussolini. Perón tenía un cartelito que decía, todo fuera del Estado, todo dentro del Estado, fuera del Estado nada, Benito Mussolini. Perón admiraba al fascismo europeo, permitió el ingreso de nazis a la Argentina, hizo un intercambio espectacular con las barras de oro que pudieron sustraer de la Alemania nazi a través del banco, bueno, no voy a decir nombre para no crear problemas, pero introdujeron acá el oro de los nazis, que estuvo durante mucho tiempo, por el cual Perón en forma personal cobró suculentas comisiones. Y está. Bueno, en definitiva, que ese perfeccionamiento que hace Perón en el 46
de todos estos condimentos que estoy diciendo para facilitar un populismo a ultranza, después lo copiaron todos. Lo copiaron los radicales cuando estuvieron en el poder, los militares cuando usufructuaron del poder también. Nadie dejó de usufructuar de esos condimentos fundamentales para que el populismo siga creciendo en la Argentina y hoy estamos como estamos. Punto.